mi computadora. Ok. Pues comenzamos, hermanos. Recuerden que estamos estudiando el seminario de los pactos de Dios con su creación. Y esto es un tema muy interesante, muy importante, de hecho, que necesitamos todos tener muy claros para que tengamos la información precisa, la información exacta de parte de Dios a través de la Biblia, para que no nos confundan, para que sepamos nosotros en qué pacto estamos y cuáles son las ordenanzas, cuál es la estructura doctrinal que debemos de seguir. Un momento. Estamos reconectando. Y les comento esto, hermanos, porque muchas veces el hombre, el ser humano, cae en una contradicción doctrinal, ¿sí? Cuando nosotros nos sometemos o nos apegamos a la estructura doctrinal que está en un pacto y también nos sometemos a la estructura doctrinal que está en otro pacto. Y es por esa razón que estamos sirviendo a dos pactos, lo cual nos llevaría irremediablemente a apartarnos de Dios. Nos llevaría irremediablemente, como dice allá en el Evangelio, allá en el libro de Gálatas, ¿sí? Que nuestro Señor Jesucristo se desligue de nosotros. Entonces, no queremos eso. Y es por esa razón que es muy importante saber estas clases de los pactos. Entonces, sin más preámbulo, voy a comenzar y voy a empezar compartiendo mis diapositivas. Ok. Voy a comenzar compartiendo diapositivas. Y entonces sería esta que estamos a punto de abrir. Y mis hermanos, hoy por la mañana estuvo lloviendo intensamente, entonces provocó un gran problema aquí entre nosotros con la lluvia. Estoy preparando mis diapositivas. Ok, un segundito. Ok. Y ahora voy a pedirle a mi hermano que está aquí con nosotros, a mi hermano Frank, que me apoye y me diga si se ve la diapositiva. Hermano Frank. Se ve entrecortada, le cuento. ¿Se alcanza a ver la diapositiva? No nos sale completa, solo una parte. ¿Sí ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, perfecto. Okay. Ahora sí. Ok, pues comenzamos entonces, hermanos. Gracias, hermano Frank. Con el quinto pacto. Repasando rápidamente, vean solamente para que veamos cómo Dios lleva un orden perfecto, un orden ascendente. El primer pacto, Dios y una pareja. Segundo pacto, Dios y una familia. Tercer pacto, Dios y una familia y su descendencia. Cuarto pacto, Dios y la descendencia de Abraham y su simiente. Ok, ahora nos encontramos con el quinto pacto. Con el quinto pacto que estoy seguro no lo vamos a lograr terminar hoy y tal vez ni en 2 clases por la profundidad y por la importancia que tiene este pacto para nuestra comprensión de aquí en adelante. Entonces vamos a avanzar un poco. Retomamos entonces el quinto pacto. ¿Con quién Dios hizo el quinto pacto? Sí, como dije, Dios va actuando de una forma perfecta, en una forma ascendente. Ahora Dios va a hacer su pacto con una nación. Muy bien. Y voy a leérselo. Como dije, nosotros siempre necesitamos tener esa claridad. Necesitamos tener siempre ese texto que nos clarifique, que no es nuestra idea, que no es lo que nosotros creemos
o qué es lo que quisiéramos, sino es lo que está escrito. En Deuteronomio capítulo 5, se los voy a leer. Deuteronomio capítulo 5 dice así, versículo 2 y 3. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Voy a leer del versículo 1 para tener un poco más de contexto. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, ok, voy a hacer un paréntesis. Llamó Dios, escuchen, y es muy importante que comprendamos esto. Nosotros que ya formamos parte de la Iglesia de Cristo y aquellas personas que nos van a escuchar y que van a ver esta clase, que es muy importante que comprendamos estos detalles que aparentemente no tienen importancia, pero lo tienen en gran manera. Dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, ¿ok? Entonces la pregunta es, ¿a quién llamó Moisés? Es decir, ¿a quién habló Moisés? Al pueblo de Israel que estaba saliendo de la esclavitud. Recuerden que la última promesa, la última profecía que Dios hace en el pacto número 4 a Abraham, allí en el capítulo 15, dice, y ten por cierto que tu descendencia será esclava en tierra ajena por 400 años, pero pasado un tiempo, dice, habiéndose cumplido el tiempo, yo lo sacaré con mano poderosa. Y entonces, ahora vemos como en Éxodo capítulo 12 en adelante, el pueblo de Israel está saliendo y sale de Egipto con mano poderosa de Dios y sale y le quitan todo su oro a la gente de Egipto, cumpliéndose así la última profecía de Dios acerca de la familia de Abraham. Y ahí fue donde terminó el cuarto pacto. Entonces, ahora ya han salido de la esclavitud egipcia, ahora están caminando por el desierto y ahora va a dar paso al quinto pacto. Y dice otra vez, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Muy bien. Aquí es específico, pero voy a avanzar para que vean cómo Dios es tan específico. Versículo 2 dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. En Deuteronomio es la lectura del segundo pacto, o más bien, la lectura del pacto por segunda vez. Aquí Moisés les está recordando el pacto que ya hicieron allá en el monte Horeb o el monte Sinaí. Y dice, versículo 3, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto. Escuchen ese texto también. Voy a ir deteniéndome para que lo comprendamos. Por eso dije que este quinto pacto nos va a llevar más tiempo de una hora. Versículo 1 dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, ¿ok? ¿A quién habló Moisés? ¿A quién se dirigió Moisés? Fue al pueblo de Israel que había salido de Egipto. Dice, oye Israel, los estatutos y decretos. Ok, versículo 2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Otra vez ahí, versículo 2. Dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros. Es bien específico este texto para que nosotros no pensemos en la actualidad que ese pacto fue con nosotros. Moisés le está hablando a los judíos que estaban saliendo de Egipto, que habían salido de Egipto, y les dice, Jehová nuestro Dios hizo pacto, ahí es el sexto pacto, es el quinto pacto. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros, o sea, con el pueblo de Israel que había salido de Egipto, y les dice exactamente un lugar, en Horeb, en el monte Sión, el monte Sinaí, perdón. Entonces, Moisés está haciendo muy claro quién hizo el pacto, Dios. ¿Con quién hizo el pacto? Con el pueblo de Israel que salía de Egipto. ¿En dónde hizo el pacto? En el monte Horeb.
¿sí? Y vamos a ver más adelante dónde está ese monte. Y el versículo 3. El versículo 3 es para que no nos quede ninguna duda. Dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto. Ok, me voy a detener aquí un poco porque Moisés está siendo muy claro. Y dice, no con nuestros padres hizo Dios este pacto. En otras palabras, no con Abraham, ¿sí? No con su descendencia en ese momento de Abraham, sino de los que vivieron antes de estos que estaban saliendo. Recuerden que con Abraham había hecho pacto 400 años antes, pero ese pacto había terminado cuando Dios cumplió sus promesas. Ahora este era un nuevo pacto que Dios hizo con un pueblo, es decir, con una nación, con el pueblo de Israel, ¿sí? En un lugar específico, en el monte Horeb, y con una gente específica. Dice el versículo 3, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Ok? No podemos transportar ese texto a nuestro presente porque es un texto muy claro donde Moisés está hablando con el pueblo de Israel que está libre y que está a punto de entrar a la tierra prometida. Entonces, ese pacto definitivamente no es para el presente, porque primero no somos judíos, no salimos nosotros de la esclavitud egipcia, ¿sí? No estuvimos en las faldas del monte Horeb, no vimos esas obras poderosas que Dios hizo a través de las 10 plagas que envió a Egipto, no lo vimos. No vimos abrirse el mar, no lo vimos. No vimos tragarse ese mismo mar, el mar rojo, a todos los egipcios junto con Faraón que iban siguiendo al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, para empezar esta clase, necesitamos tener bien claro con quién Dios hizo ese pacto. ¿Ok? Entonces, dice, ahora voy a leer el versículo 5. Bueno, versículo 4 y 5 dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Y si nos regresamos a Éxodo capítulo 19, ahí vamos a ver esa historia, la cual vamos a ver un poquito más adelante. Y si quiere, mejor vamos a leerla de una vez para que vayamos asentando este texto. En Éxodo capítulo 19, el pueblo de Israel acababa de salir, ¿sí? De Egipto. Tenía aproximadamente 2 meses de haber salido de la esclavitud. 3 meses. Bueno, aquí lo vamos a leer. Éxodo 19. Regresamos al Éxodo 19 para que nos clarifique el punto de a quién fue hecho ese pacto, con quién Dios hizo ese pacto. Dice Éxodo 19, versículo 1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y había salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Recuerden, Israel es la nación. Israel es la nación que Dios escogió para ser un pueblo santo, para ser un pueblo de sacerdotes. ¿Por qué Dios escogió a Israel? ¿Porque eran muy buenos? ¿Porque eran muy guapos? ¿Porque eran muy altos? Definitivamente no. Dios, ¿saben por qué los escogió? Lo hermoso de la escritura es que no tengo que decirles, yo creo que por esto, o yo pienso que por lo hermoso de la escritura es que la misma Biblia nos dice por qué Dios escogió a este pueblo. ¿Sí? Y se los voy a leer en mismo Éxodo capítulo 34, versículo 27. ¿Ok? Dice así.
Éxodo 34, versículo 27. Perdón, no, es Deuteronomio 7, versículo 7. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7. Dice, voy a leer el versículo 6 para comprender todo. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios escogió a ese pueblo para hacer de él un pueblo especial, una nación santa, un reino de sacerdotes, más que todos, más que cualquier pueblo de la tierra. Como dije, ¿por qué? ¿Por qué lo habrá escogido? ¿Porque eran guapos? ¿Porque eran inteligentes? ¿Porque eran obedientes? Bueno, vamos a leer por qué. Dice el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos que os he querido. Jehová es, dice Jehová, y os ha escogido pues a vosotros. Voy a leer desde el principio. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Vean como Dios les dice, saben que no se crean mucho, no se crean que ustedes son algo, que eran lo máximo. Los escogió Dios aun cuando ustedes no eran nada. Dice, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Por eso escogió al pueblo de Israel, porque los amó. Y dice la Escritura que Dios da a quien quiere dar, ama a quien quiere amar, aunque nos ama a todos en términos generales. Dice, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto. Entonces, ustedes y yo necesitamos saber, aunque estoy seguro que muchos ya lo sabemos, que ese pacto que estamos estudiando hoy, que vamos a estudiar durante las próximas 3 clases, no fue para nosotros. Y si todavía piensas que es para ti, si tú todavía piensas que ese pacto que Dios hizo en el monte Sinaí con el pueblo de Israel es para ti, solamente pregúntate, ¿cuál es tu tribu? ¿Cuál es tu descendencia? ¿Ok? Pero en realidad no puedes contestarte esas preguntas. ¿Por qué razón? Simplemente porque formamos parte de otra generación, de otro pacto que tal vez algunos no querrán entender ahora, pero conforme vayamos exponiendo los textos, estoy seguro que podrán ir comprendiendo. Y no lo digo yo. No es que yo quiera imponer algo nuevo, algo diferente. Decía el profeta Amós, así dice el Señor. Así dice el Señor. Y si alguien quiere servir al Señor, obedecerá al Señor. Ok, continuamos entonces. ¿Cuál fue el propósito de este pacto? Cada pacto, recuerden, tiene un propósito muy específico. Ahora nos enfrentamos al quinto pacto. ¿Cuál fue el propósito de ese quinto pacto? Recuerden, ya leímos por qué Dios escogió al pueblo de Israel. Israel era un pueblo insignificante. Era un pueblo pequeño. Era un territorio pequeño. Pero Dios le plació escogerlos. Y en las escrituras del Nuevo Testamento, Dios nos dice que Dios a los humildes los levanta y a los soberbios los baja. Este era un pueblo pequeño, pero Dios quería que fuera un pueblo grande. Muy bien. Entonces, ¿cuál fue el propósito de ese pacto? El propósito de ese pacto, dice Éxodo 19:5, dice así, versículo 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ¿ok?
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. El propósito de Dios en el pacto que hizo con el pueblo de Israel es, como dice aquí, que serían su especial tesoro. Dios, el propósito era que Dios quería de hacer de Israel su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Porque mía es toda la tierra. Él pudo haber escogido, si a Dios le hubiese placido haber escogido a los italianos, a los alemanes, a los franceses, a los mexicanos, pero no, a Dios le plació escoger una nación pequeña, una nación, ¿sí? Que él mismo, que Dios mismo llamó Israel. Israel, ¿ok? Que quiere decir lucha con Dios o luchó con Dios. Más adelante vamos a ver un poco acerca de eso, ya en la clase de historia de la Biblia. Las próximas lecciones justamente que vamos a ver van a hablar acerca de este punto. Entonces, ¿cuál fue el propósito central del pueblo, de este pacto? Hacer del pueblo de Israel su especial tesoro. Hacer del pueblo de Israel, versículo 6, un reino de sacerdotes y de gente santa. Ese era el propósito para el pueblo de Israel. Ese era el propósito de ese pacto, que ellos serían su especial tesoro para Dios, que ellos serían un reino de sacerdotes y que ellos serían o que ellos fueran una nación santa. Ese era el propósito de Dios para el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios hizo pacto con Israel? Esos fueron los propósitos. Muy bien. Pero siempre Dios ha dado libertad al hombre para tomar sus propias decisiones, para apegarse a la palabra, para apegarse a los mandamientos o para separarse y pagar sus consecuencias. Pero no hubo una sola consecuencia que el pueblo israelita pagó sin haberlo sabido previamente, porque así es Dios de claro. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, nos queda claro cuál fue, ¿sí? ¿Con quién Dios hizo el quinto pacto? Con una nación. No lo hizo con todo el mundo. Es bien importante que clarifiquemos eso. Dios hizo ese pacto con una nación. No lo hizo con todo el mundo. Por eso dice en Deuteronomio capítulo 5, dice, ese pacto lo hizo con nosotros, no con nuestros padres, o sea, no con Abraham, no con Noé, no con Adán, con ellos justamente que habían salido o que estaban en ese momento a 3 meses de haber salido de la tierra de esclavitud. Con ellos hizo ese pacto. Muy bien. No con los mexicanos, no con los brasileños, con los israelitas. Ok. Y su propósito, hacer de ellos su especial tesoro, hacer de ellos un reino de sacerdotes y una nación santa. Y en conclusión del propósito es para que vivas bien y os vaya bien y seas de largos días en la tierra que han de poseer. Ese es el propósito de Dios para Israel. Entonces, el propósito o los propósitos que Dios tenía para su pueblo especial eran muy grandes, eran tremendamente perfectos. ¿Por qué renunciar a lo bueno? ¿Por qué renunciar a tanta bendición que Dios estaba ofreciendo a través de ese pacto al pueblo de Israel? ¿Por qué? Bueno, también vamos a verlo. También vamos a saber por qué. ¿Ok? Y esperemos, a ver, un segundito. Y esperemos que
sigamos aprendiendo. Vamos a continuar. Ok. Pacto de Dios con una nación al salir de Egipto. El quinto pacto, hermanos, quise regresar y volver a poner una imagen en este pacto para que a nosotros nos quede bien claro con quién Dios hizo el quinto pacto. El quinto pacto los hizo con una nación, con el pueblo de Israel, al salir de la esclavitud. Ya leímos esos textos, ¿sí? Y Dios en Éxodo capítulo 19 vemos cómo se manifestó con gran poder, con estruendos, con fuego saliendo cayendo del cielo, ¿sí? Porque Dios, cuando se manifiesta en forma poderosa. Y en la actualidad es así como podríamos ver al monte Sinaí. Lo más alto todavía se ven vestigios de oscuridad por el fuego que hubo en aquel día, hace miles de años, cuando el pueblo salió de la esclavitud de allá en Egipto. Muy bien. Entonces, regresamos ahora a los elementos del pacto. Ese pacto tiene 6 elementos, recuerden esto. El benefactor siempre va a ser Dios. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 1. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Dios es el que se manifiesta, que Él es el que hace las cosas poderosas, el que hace los milagros, el que hace el pacto. Entonces, el benefactor es Dios. Los Bluetooth mode. Bluetooth has been connected. ¿Qué pasa? Los beneficiarios van a ser Éxodo, Deuteronomio capítulo 5. Ya lo leímos, pero se lo vamos a leer una vez más. Deuteronomio capítulo 5, versículos 2 y 3. ¿Quién son los beneficiarios de este segundo pacto? Dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, versículo 1, oye Israel, los estatutos y decretos que yo prescribo hoy. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios? Israel. Otra vez recalco, el pueblo de Israel es el beneficiario del segundo pacto. Nadie más, ningún pueblo más que el pueblo de Israel que en ese momento estaba saliendo de Egipto. Versículo 2, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, los que estamos aquí hoy vivos. ¿Ok? Este pacto se hizo justamente en las faldas de ese monte, el monte Horeb o en el monte Sinaí. Entonces, es un pacto específico con una gente específica en un lugar específico. Qué grande es Dios. Qué claro es Dios. Lo que podríamos decir en México, más claro ni el agua. Solamente si yo te dijera, si quieres adueñarte de este pacto, entonces es tu decisión y tu consecuencia, porque aquí estamos viendo, pero muy claro, con quién Dios hizo ese pacto, ¿sí? ¿A dónde hizo ese pacto y por qué hizo Dios ese pacto? Si tú te consideras parte de ese grupo, adelante, pero en realidad no será así. Condiciones. El cuarto elemento son, o el tercer elemento son las condiciones. Recuerden, cada pacto tiene sus condiciones específicas. La primera condición, dice Éxodo capítulo 19, versículo 5, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, la primera condición es oír
Y oír su voz. Y oír significa oír y hacer. Ese es un mismo verbo que contrae ambas acciones. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, entonces la condición que Dios hace al pueblo de Israel es oír la voz de Dios y guardar el pacto. Oír la voz de Dios quiere decir obedecer a Dios en todo y guardar todos los estatutos que vamos a ver más adelante. La segunda condición que Dios pone, y las condiciones que Dios pone no son negociables. ¿Ok? Dice Éxodo capítulo 34, versículo 12. Éxodo 34, versículo 12, dice, condición, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Entonces, la segunda condición es no hacer alianza con moradores de la tierra donde iban a entrar. Versículo 15, por tanto, para que quede bien claro, como Dios es, por tanto, versículo 15, no harás alianza con los moradores de aquella tierra. Y te dice por qué. Porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. Entonces, para que no caigas en esas tentaciones y en esos pecados, mejor no hagas alianza con ellos. No hacer alianza con esas naciones donde va a entrar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la tercera condición es que tenían que sujetarse a una legislación. Deuteronomio, voy a leer Éxodo 34, versículo 7. ¿Ok? Y más adelante voy a puntualizar en él. Dice Éxodo 34, versículo 27. Lo voy a leer en este momento en la Reina Valera. Éxodo 34, versículo 27. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. ¿Sí? Escuchar las palabras en las cuales Dios ha hecho pacto con Israel. Tenían que escuchar esas palabras. Tenían que escuchar ese conjunto de leyes que se iban a crear. Y en Deuteronomio capítulo 5, versículo 1, dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, esa es la condición, oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, apréndelos, guárdalos y ponlos por obra. Esas son las condiciones que Dios pone a el pueblo de Israel. ¿Ok? Básicamente son tres condiciones para que se realice ese pacto. Dar oído a la voz de Dios y guardar el pacto, número 1. O sea, escuchar lo que Dios dice y obedecerlo. No hacer alianzas con los moradores de la tierra donde iban a entrar. Y el número 3, ¿sí? Sujetarse a la legislación que vendría pronto. Esas eran las condiciones que el pueblo de Israel tendría que obedecer. Si una de esas condiciones se rompe, el pacto puede quedar roto o va a quedar roto si se rompen una de esas condiciones. Ahora vamos a ver las promesas, porque Dios siempre da promesas detrás de las condiciones. Y ustedes pueden leerlo a través de la Biblia. Y cuando Dios nos enseña, ¿sí? Y nos pide que hagamos algo, al final también nos da una recompensa. Pero no necesitamos pedir la recompensa al final, porque ya tenemos la recompensa desde el principio.
¿Ok? Ahora, vamos a las condiciones, vamos a las promesas. ¿Ok? Como dije hace un rato. Lo leí en la Reina Valera, Éxodo 34:27. Lo voy a leer en esta versión, que es la palabra de Dios para todos. Éxodo 34:27. Dice así. Luego el Señor le dijo a Moisés, escribe lo que te acabo de decir. Esas palabras son el pacto que hice contigo y el pueblo de Israel. Muy bien. Ok. Ahora se los voy a leer en... Ahora se los voy a leer en esta versión. ¿Sí? Completely Jewish Bible. ¿Sí? Es la Biblia completamente judía. La traducción al inglés. Se los voy a leer y en esa traducción, hermanos, nos va a clarificar tremendamente. En Éxodo, se los voy a leer en Shmot, capítulo 34, ¿sí? Éxodo, capítulo 34. Se los voy a leer en inglés y los que ya saben inglés lo entenderán y después lo traduciremos. Dice Éxodo 34:27. Adonai said to Moshe, write these words down, because they are the terms of the covenant I had made with you and with Israel. Es un texto muy clarificador. Ahora se los voy a leer en español. Dice, Adonai, o sea, Dios, dijo a Moisés, escribe estas palabras, fíjate, escribe estas palabras, porque son, esto es lo importante, es lo que nos va a clarificar. Dice, escribe estas palabras porque son los términos del pacto que yo he hecho contigo y con Israel. Escribe estas palabras porque son los términos del pacto que yo he hecho contigo y con el pueblo de Israel. Esa es la legislación entonces. Y esas son las condiciones que obedecieran esa legislación, esos términos de ese pacto. Muy bien. Ahora, las promesas. Aquí esta misma Biblia, le quise tomar la foto para que ustedes vean la fuente y tomé también la imagen del texto, la cual se los voy a mostrar otra vez. Y para que ustedes vean la fuente de donde estoy tomando esa información. ¿Ok? Es justamente lo mismo que les mostré, lo mismo que les leí, se los estoy poniendo en imagen para que ustedes vean la fuente de dónde proviene. Y es un texto griego, un texto hebreo. Entonces, este nos va a clarificar la vida. Muy bien. Entonces, esas son las condiciones. Ok, ahora vamos a ver las promesas. Y creo que, ¿qué horas son en este momento? Ok, voy a leer las promesas. Las promesas que Dios tiene. Recuerden, siempre hay condiciones y siempre hay promesas. Ok. Dice, solamente por ponerles un ejemplo. Les voy a leer Juan capítulo 15.
Solo por ponerles un ejemplo de la manera como Dios nos enseña y nos estimula siempre. Y el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice así. Un texto que estaban estudiando anoche. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, está poniendo una condición. La condicionante es si ustedes permanecen en mí y lo que yo enseño lo hacen, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dios te da una bendición. Luego, si leemos el mismo Juan, capítulo 15, versículo 16, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. O sea, les da algo que hacer. Y después les da la bendición, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dé. Bueno, ahora vamos a leerlo en las promesas que Dios tiene para el pueblo de Israel. Estos dos textos se los leí únicamente para que nosotros aprendamos más cómo Dios trabaja. Dios no te da nada, primeramente, que no puedas soportar. Y Dios en cada trabajo siempre va a darte un aliciente, un estímulo. Y en las promesas dice, vosotros seréis mi especial tesoro. Esa es la promesa de Dios. Si tú oyes, más bien, si el pueblo de Israel oía el pacto, oía y se sujetaba a los términos del pacto, ellos serían su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Si ellos obedecen, si ellos se sujetan a sus términos, a los términos del pacto y andan como en los caminos de Dios, la promesa número 2 dice, serán un reino de sacerdotes, serán una nación santa. Y eso lo leímos hace un momento allá en Éxodo capítulo 19, versículo 5 en adelante. ¿Sí? Recibirán una tierra, la promesa número 3, recibirán una tierra donde fluye leche y miel. Voy a leer Deuteronomio 26, versículo 9. Esa es otra promesa. Deuteronomio 26, versículo 9 dice, y nos trajo a este lugar, nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Esa era una promesa que Dios había hecho y esa promesa se iba a cumplir. ¿Ok? Y la siguiente promesa es que Dios los exaltaría por sobre todas las naciones de la tierra. Dice el versículo 19 en Deuteronomio 26. Dice, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para labor y fama y gloria, para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Un pueblo santo a Jehová quiere decir un pueblo apartado para Dios. Esa es la promesa, ¿sí? Que Dios los exaltaría y Dios los exaltó. Ellos mismos después se fueron hasta el fondo del abismo, pero Dios cumplió su promesa al exaltarlos. Entonces, Dios prometió todas esas bendiciones. En Deuteronomio capítulo 28, ya que estamos aquí cerca, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 al 14, dice, voy a leer solamente el versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Esa es una promesa que Dios va a cumplir. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esa era una promesa. Era una promesa de bendición. Sin embargo, como ayer decían, Dios lo que promete lo cumple y las promesas pueden ser para bien o para mal.
Y dice el capítulo 28, versículo 15 en adelante, dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, dice que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces Dios les dejó bien claro al pueblo de Israel todas las condiciones que recibirían si obedecían. Pero también les dejó bien claro todas las maldiciones que recibirían si desobedecían. ¿Ok? Muy bien. Entonces, aquí vemos qué hora es. Ok. Aquí vemos las promesas que Dios ofrece. Y vemos un mediador. Aquí sí necesitamos, o Dios sí utilizó un mediador. Y en Deuteronomio capítulo 5, versículo 5, vamos a ver quién es el mediador. Obviamente ya lo sabemos, pero necesitamos comprobarlo con la Biblia. La belleza, la perfección de la teología bíblica es que necesitamos y tenemos elementos para justificar cada palabra que decimos. Mediador. Deuteronomio capítulo 5, versículo 5 dice, yo estaba entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová. Moisés fue el mediador, ¿sí? Y también un pacto necesita tener una señal. ¿Y cuál fue la señal? Vamos a Éxodo capítulo 31. Éxodo capítulo 31. Versículo 13. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Entonces, ¿cuál es la señal? En Éxodo dice que dice, guardaréis mis días de reposo. El día de reposo es la señal. Ahora vamos a leer en Ezequiel, vamos a ver, capítulo 20, versículo 12, dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ok, entonces, aquí nos encontramos ya con los 6 elementos del pacto. Ok, el benefactor, el beneficiario, las condiciones, las promesas, el mediador y la señal. Muy bien, podremos decir que ya tenemos terminada la primera parte de este pacto. Hay mucho más profundidad todavía. Pero por lo pronto, mis hermanos, aquí nos vamos a quedar. Y el próximo miércoles, si Dios nos permite, podemos continuar profundizando en este quinto pacto, que ya vimos la parte que es la base, y ahora vamos a hablar un poco más para comprender cuál es, en qué consiste el pacto. Y por lo pronto me voy a despedir con ustedes con una pregunta. ¿Es lo mismo decir el antiguo pacto que la ley de Moisés? Piénsenlo y el miércoles me contestan. ¿Es lo mismo decir la ley de Moisés y el antiguo pacto? O sea, ¿son la misma cosa? Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que tengan un gran fin de semana y si Dios nos permite, nos vemos el próximo lunes. Saludos a todos.